Muy buen día a todos. Mi nombre es Mario Iván Martínez Cristóbal y yo formo parte del Museo Nacional de Arte en el proyecto MUNAL más Laboratorio de Arte. El día de hoy, pues, vamos a hacer una actividad enfocada en el tema de las vanguardias y vamos a realizar esta actividad llamada Las vanguardias a mi alrededor. Espero que les guste y comenzamos. Antes de empezar, pues tenemos que saber qué es una vanguardia. ¿Por qué el nombre de vanguardia? Bueno, pues la vanguardia es la parte de un ejército o una fuerza desplegada que avanza en la parte delantera del cuerpo principal o que se mantiene más cerca del enemigo. Esto quiere decir que cuando un ejército avanza hacia la lucha, hacia la guerra, pues la primer fila, que es la que se enfrenta justamente a esa batalla, pues se le conoce como vanguardista. Es la primera hilera de los que pelean por, pues, de principio con el ejército que está, pues, de frente a ellos. Ahora, ¿cómo ocuparemos esta palabra de vanguardia, pero dentro del tema del arte? Bueno, pues las vanguardias en el siglo XX, en este caso, el tema de las vanguardias dentro del tema artístico, pues se refiere a las personas o a las obras experimentales e innovadoras, como en el arte, la filosofía, la literatura, entre otras. ¿Qué quiere decir todo esto? Acuérdense que estábamos hablando, pues que las vanguardias, en cuestión de el nombre vanguardia, pues decíamos que es la primer fila que se enfrenta en cuestión de una guerra. En este caso, en el tema artístico, pues estamos hablando que siempre las cosas innovadoras o las cosas que van saliendo en ese momento, que están como en ese presente, pues se le conoce como vanguardistas. En este momento, pues una de las vanguardias de las que tenemos nosotros acervo dentro del Museo Nacional de Arte, pues es conocida también como el impresionismo. Este tema del impresionismo es una corriente artística que surge en el último tercio del siglo XIX y se caracteriza por plasmar la realidad como era percibida visualmente. Esto es que se trabaja más como el estudiar lo que es la luz y los mecanismos de percepción óptica del color. Esto quiere decir que esta técnica se enfoca más en el tema de los colores, no tanto la forma, sino se enfoca más en los brillos y en esos momentos brillantes del objeto que se generan con la luz. Esto quiere decir que no se hace tanta referencia al objeto en la forma general, sino se enfoca en los detalles de los colores y los brillos que ese objeto tiene. ¿De acuerdo? Bueno, y en esto, ¿cómo lo vamos a ocupar? En este caso, aquí tenemos un ejemplo con la sombra del Popocatépetl, así se llama este cuadro que vemos aquí, y fue creado por el artista Gerardo Murillo Doctoratl. Este artista, pues, se enfocó mucho en expresar justamente los momentos y los lugares a los que él, pues, estaba susceptible. En este caso, este artista, aparte de ser pintor, también se enfocó mucho como en el tema de lo que era la botánica, de lo que era la zoología, y pues era todo el estudio justamente de esta parte de las rocas, de la naturaleza, y entonces era un apasionado justamente de este tema de los paisajes. Pero a él le gustaba capturar justamente las sensaciones, como los lugares, los brillos, y entonces pues pintaba esta técnica que es un poco más rápida, no capturando justamente los detalles. Acuérdense que hablábamos de que el impresionismo no captura como tanto los objetos o los detalles de la forma, sino captura justamente lo que es los brillos y la luz. Entonces, si se dan cuenta en este paisaje, pues él está retratando lo que es la sombra del Popocatépetl. Y si vemos,
pues no está capturando justamente como los detalles como lo haría una fotografía, sino que está capturando como los elementos de forma un poco más general y pues capturando más que nada como los brillos y los paradigmas de la luz frente a esta obra. Aquí, pues, podemos apreciar un poco más la obra a detalle, en los cuales les digo que en el primer relieve que tenemos aquí al frente, pues podemos percibir nosotros que estos son rocas por justamente la forma que tienen y aquí las primeras montañas. Ya que al fondo podemos ver justamente el valle y este triángulo que vemos aquí al fondo, pues justamente es esa sombra proyectada del Popocatépetl sobre el Valle de México. Si nosotros recortáramos esta obra nada más con este pedazo que vemos aquí en la esquina, justamente solamente este pedazo, pues nosotros no podríamos percibir a qué se refieren esas formas. Esto quiere decir que nosotros tenemos que ver el cuadro de forma general, o sea, todo el cuadro, para saber justamente que estamos viendo el paisaje hacia lo lejos de una perspectiva del Valle de México. Porque, pues, este tipo de técnica, lo que es el impresionismo, como les digo, no hacía tantos detalles. Entonces, si nosotros nada más vemos un pedazo de la obra, no podríamos percibir a qué se está refiriendo ese pequeño espacio, sino tenemos que ver el cuadro de forma general para entender justamente todo lo que simboliza cada uno de los detalles que aparecen alrededor del cuadro. Ese es un detalle importante para conocer justamente cómo se realiza un cuadro impresionista. Y bueno, ahora vamos a comenzar justamente nuestra actividad pictórica en la cual nosotros vamos a tratar de desarrollar lo que es un cuadro impresionista, haciendo estos ejercicios de la captura de la luz justamente y no enfocándonos en la forma. Para esto, pues vamos a necesitar estos materiales que vemos aquí en la pantalla y ahora les enseñaré paso a paso cómo vamos a realizar esta actividad. Para desarrollar nuestro taller ocuparemos los siguientes materiales como los vimos en la lista. Las pinturas acrílicas, lápiz, pincel y una hoja blanca. Para comenzar a hacer nuestra pintura justamente impresionista, pues vamos a utilizar el pincel, pero también vamos a utilizar nuestros dedos. Lo primero que vamos a hacer, yo voy a ocupar mi formato de forma horizontal. Ustedes lo pueden acomodar como ustedes quieran, puede ser vertical o horizontal, dependiendo del tipo de paisaje que quieran generar o la característica de técnica impresionista que quieran practicar. Yo en este caso no voy a hacer tanto un paisaje, voy a hacer como un pequeño como fragmento de un horizonte en el cual también voy a meter algunos elementos como un poco más, más cerca de nosotros. ¿Qué quiere decir? Que va a haber como algunos elementos en primera persona como un poquito más de tamaño más grande. Bueno. Aquí como vemos también este tipo de cielo, pues como todavía no sé hasta dónde yo vaya a pintar, entonces pues tengo que seguir trabajando mi cielo hasta la parte de abajo, en fin que los tonos o las figuras que yo vaya a ir poniendo en este tipo de paisaje, pues las voy a ir agregando por encima, se van a poder tapar con esta forma de pintura. Entonces ahorita podemos trabajar un poco libremente la parte del cielo, en fin que no tendremos problema a la hora de meter a nuestros personajes. Una vez que ya tenemos el fondo trabajado, pues comenzaremos a hacer ya los elementos más cercanos en cuestión de nuestro paisaje o la vista que estemos nosotros tratando de generar. En este caso, pues yo voy a generar algunas formas de follaje alrededor, al contorno justamente aquí de la hoja. Ya tenemos seco la primera parte de las capas de nuestros colores tenues. Vamos a comenzar a sombrear y a generar algunas otras hojas con un poco más de detalle.
Ahora vamos a trabajar también un poco el cielo, resaltando un poco también las nubes. Una vez que terminemos también de trabajar esta zona, pues ya terminaremos con las flores, que serán los últimos personajes que estarán más al frente de nuestra obra. Una vez que terminamos con el cielo, vamos a continuar justamente con el tema de las flores que estarán en primera persona. Bueno, por fin podemos echar un vistazo a nuestra pintura terminada en el tema del impresionismo. Espero los pasos les hayan sido sencillos. Recuerden generarlo por capas. Primer capa el fondo, segunda capa la primer textura que pusimos, segunda capa pues la tercera que ya era como un poco más detallada, que son las hojas, y finalmente las flores. Espero les haya gustado mucho el trabajo final que obtuvimos al pues realizar esta actividad y pues espero que en nuestras redes sociales ustedes nos puedan mostrar sus trabajos hechos con esta actividad en línea. Les damos las gracias y los esperamos pronto pues en nuestras próximas actividades. Gobierno de México.